del día de hoy, 9 de marzo del año 2022, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la Ciudad de Pereira. Perdón, Gustavo, ¿estamos grabando ya? Sí, doctora, estamos grabando. Perfecto. Entonces, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la Ciudad de Pereira se constituye en audiencia pública con el fin de celebrar la que corresponde al artículo 372 del Código General del Proceso, dentro de este asunto verbal de resolución de contrato, que fuera iniciado contra la Junta de Acción Comunal del Barrio Cuba. Este proceso se encuentra radicado al número 66. De pronto alguien tiene algún dispositivo adicional prendido que nos está haciendo transferencia aquí el audio y no puedo como escuchar bien. No, de mi parte no. Doctor Néstor. No, tampoco. Bueno, el proceso... Ok, aquí dice que el Metal Trap House... Aquí se ve una persona, pero está muy retirado. Entonces, por favor, apague el micrófono mientras... Ok. Cuando yo le dé la palabra, entonces enciende el micrófono para que no nos interrumpa aquí ni nos transfiera con... Gracias. Doctora, Gracias. Bueno, el proceso se encuentra radicado al número 66-001-31-03-005-2020-00027. Dentro de esta diligencia se van a evacuar varias etapas, según está establecido en la norma correspondiente, y para que quede constancia en el registro, comedidamente les solicito procedan a identificarse plenamente con sus nombres, apellidos, documento de identidad, y además indiquen la calidad con que están actuando dentro de esta diligencia. Vamos a empezar con la parte demandante y su abogado. Señor José Iván, haga su presentación, por favor. Encienda el micrófono. Ok, buenos días. Mi nombre es José Iván de Pereira. ¿A qué hora va a estar ahí? No Es la tan estoy- amable, me exhibe su documento de identidad. Ya, ok, está bien. No sé. Póngalo bien cerca al lente de Sí, como nunca del he entrado a dispositivo que está usando. Disculpa, Listo, así pero está nunca he bien. entrado. Tranquilo. Perfecto. ¿Y su abogado? Muy buenos días, señor. Judicial del señor José Iván Mesa Montes. Muchas gracias. Mi nombre es Marlelderis Pérez Pérez, jueza quinta civil del circuito de la ciudad de Pereira, y voy a presidir esta audiencia el día de hoy. A esta diligencia no se hizo presente el demandado, que es la Junta de Acción Comunal del Barrio Cuba. Tampoco lo hizo ningún abogado, pues que representara esa parte de este litigio, y esa parte se notificó por aviso, se notificó en debida forma, fue citada en debida forma mediante auto que se notificó por estado a esta diligencia, se le hicieron las advertencias de ley y no asistió. Teniendo en cuenta entonces que el artículo 372 del Código General del Proceso trae unas consecuencias por la inasistencia a esta audiencia, a la parte demandada se le concede el término de 3 días para que justifique las razones por las cuales no se presentó a la diligencia, y esa justificación deberá ser analizada por el despacho para los efectos que corresponden. En caso de no hacerse o darse ninguna justificación, pues se aplicarán las sanciones pecuniarias y procesales que correspondan según lo que dispone el artículo tercero el numeral tercero del artículo 372 del Código General del Proceso. Esta decisión queda notificada en estrados.
Para continuar entonces, tenemos que dentro de esta diligencia se empieza con la etapa de resolución de excepciones previas. Por obvias razones, pues no hay necesidad de abordar esta etapa porque la demanda no fue contestada, así que no se propusieron excepciones de esa naturaleza. Seguiríamos con la etapa de conciliación, sin embargo, para la etapa de conciliación es absolutamente indispensable y también obvia la asistencia, la necesidad de la asistencia de la contraparte, de la parte demandada en este caso, no asistió a la diligencia, así que declaramos fallida también esta etapa de conciliación y continuamos entonces con la etapa que corresponde al interrogatorio de parte. ¿Qué practicaremos? Al demandante José Iván Mesa Montes. Señor José Iván, el despacho le va a practicar un interrogatorio de parte, unas preguntas que usted debe responder con la verdad, solo con la verdad. No puede obviarla, no puede callarla, ni total ni parcialmente. De lo contrario, usted puede verse involucrado en una investigación penal por un delito que se llama falso testimonio. Con esa advertencia, señor José Iván, que le estoy haciendo, usted promete decir la verdad en lo que va a declarar. Por supuesto, prometo. Repítanos, por favor, cuáles son sus nombres y apellidos completos. Mi nombre es José Iván Mesa Montes. Documento de identidad. 10.099.436 de Pereira. ¿Cuál es el nombre de sus padres? Rosalba Montes de Mesa y Octavio de Jesús Mesa García. ¿Usted dónde nació? Yo nací en Santa Rosa de Cabal. ¿Cuándo nació? El 5 de mayo de 1959. Díganos, por favor, cuál es su estado civil. Es divorciado. ¿Cuál es su grado de escolaridad? Bachillerato. ¿Usted dónde vive actualmente? Yo actualmente ¿Su residencia? Actualmente resido en los Estados Unidos, en Nueva York. Cuéntenos, por favor, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué hace? Yo reparo calzado y reparo todo relacionado con cuero. Don José Iván, este proceso por el cual usted está reclamando o presentando esta demanda se refiere a una resolución de un contrato. Cuéntenos, por favor, ¿de qué se trata ese contrato? Bueno, ok, doctora. Sucede lo siguiente. Ese contrato se trata de ejecutar una construcción. Ahí donde está el lote de la Junta de Acción Comunal. El proyecto, ¿usted se refiere al proyecto más o menos? ¿O qué? No, el contrato que usted celebró con la Junta de Acción Comunal. ¿Que le abre sobre el contrato? Sí, señor. Ah, perfecto. Ese contrato se realizó en el mes de junio del año 2017, okay, en el cual yo le entregué a él 10 millones de pesos y luego le entregué 20 millones de pesos con el propósito de hacer una construcción ahí, hacer unos locales comerciales y ejecutar la Casa de la Cultura. Con el beneficio que ellos iban a obtener con el arrendamiento de los locales, pues mejorar, ¿cómo le digo yo?, a la comunidad, hacer servicio social en cuanto a eso. Desafortunadamente, el señor Ociel, quien era en ese entonces el presidente de la Junta de Acción Comunal, falleció. Y yo tenía el contrato y llegó luego el nuevo presidente y de una forma unilateralmente e inconsulta decidió dar por terminado el contrato. Yo traté de conciliar con él, de llegar a un acuerdo y él nunca me quiso atender. Entonces, por la cual yo tuve que acudir a la demanda. ¿Y de qué? Más? Sí, tranquilo que le voy a hacer varias preguntas. Ah, perfecto. Entonces, usted esté atento que aquí le voy a hacer varias preguntitas. A ver, don José Iván,
El contrato al que usted se refiere está dentro de los anexos de la demanda y dice, ¿quién redactó el contrato? El contrato nosotros conseguimos un abogado y él nos hizo, pues, como digamos, ¿cómo decir? Como el preliminar, ¿sí me entiende? Entonces luego lo redactamos entre Ociel y mi persona. En conjunto nos reunimos y entonces ya marcamos las pautas del contrato. En este contrato la cláusula primera dice, objeto del presente contrato, el cesionario promete ceder a favor del cedente y este a su vez se obliga a adquirir al mismo título, con arreglo a los términos y condiciones que en ese contrato se expresan, el derecho de dominio y la posesión sobre el bien inmueble ubicado en la carrera 26, cruce de la calle 70. ¿En qué consistía esa cláusula? A ver, yo no entiendo los términos jurídicos. ¿Me lo puedes clavar? O sea, ¿cuál era la obligación del cedente? ¿A qué se comprometió el cedente según ese contrato y según esa cláusula primera? Él a mí, la Junta Comunal a mí. Sí. Ya. Él se compromete nos comprometemos a hacer un local. No. A ver, espere un momentico. ¿A qué se compromete el cedente? ¿Cuál era la obligación principal de él? No la suya, la de él, la del cedente. La de él, pues, hacer cumplir el contrato. Hacer cumplir el contrato. Sí, hacer cumplir el contrato. Sí, Pero sí, ¿cuál sí. era el contrato? ¿Qué tenía que entregarle el cedente? Él me entregaba el lote, el lote, para hacer la construcción de locales comerciales, en el cual él me entregaba a mí, no recuerdo si eran siete locales, y yo los administraba por un periodo de 15 años. Los locales, ¿Usted leyó el contrato? Sí, claro, por supuesto. Para firmarlo, usted leyó el contrato. Sí, por supuesto. O sea, que el cedente le entregaba unos locales comerciales. Exacto. Y usted los administraba por 10 años. Esos locales serían para mí. Y él y la Junta de Acción Comunal. A ver, pero espéreme un momentico que no le estoy entendiendo. ¿Usted administraba los locales por 10 años o eran para su propiedad? No, para mi propiedad. Entonces, ¿qué es lo de la administración? No. Realmente, como pues no entiendo los términos jurídicos. Sí. Él me entregaba, se hacía una construcción como de 12 o 13 locales, no recuerdo muy bien. La Junta de Acción Comunal se quedaba con la mitad y yo me quedaba para mí con los otros locales, pero no como propiedad. Por 15, no recuerdo si era por 15 o 10 años. Y cuando terminaran esos 10 años, yo les devolvía los locales a ellos. O sea, no eran para su propiedad los locales. No, de ninguna manera, no. De ninguna manera. ¿Y cuál era su compromiso? Mi compromiso era hacer la construcción en general, hacer la construcción y entregar los locales y entregar todo disponible para los que los ocuparan. Igual que a la Casa de la Cultura, pero la Casa de la Cultura, eso sí era de ellos, eso sí, yo simplemente las construía y se las dejaba a ellos. Bueno, dentro de digamos, ese contrato que aparece aquí en el expediente, la cláusula segunda dice precio y forma de pago. Perfecto. Han convenido las partes en mención del presente contrato y por parte del cesionario hacer una inversión de 130 millones de pesos con adición presupuestal si se llegara a requerir en cualquier momento en cualquier momento, ¿cierto? Esos 130 millones de pesos debía invertirlos usted. Exactamente, yo ponía los 130 millones de pesos y si necesitaba una adición, pues llegamos a un acuerdo y se da un dinero extra. Perfecto. Usted hizo la inversión. Yo le alcancé a dar a él 30 millones. No, la pregunta es, ¿usted hizo la inversión por los 130 millones de pesos?
No, 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 no. Yo solamente le alcancé a dar apenas le alcancé a dar 30 millones, ¿sí entiende? No, 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 no. Quedaron pendientes 100 millones. ¿Esos 100 millones de pesos no los entregó? No, 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 no. Esos 100 millones ¿Por qué no los entregó? Porque había que esperar, vea, había que esperar que hicieran el desalojo, porque eso estaba en un proceso de desalojo al que tenía en ese momento arrendado el lote. Inclusive hay una cláusula donde dice que yo paso a ser socio, diga, pues no sé los términos, que yo paso a ser parte del proyecto en el momento en que se emita el desalojo de la persona que estaba en ese momento ocupando el lote. Entonces estaba esperando que se diera el desalojo para ya empezar a hacer la construcción. Desafortunadamente, antes del desalojo, Ociel, que era el presidente de esa época, falleció. Y ahí fue cuando llegó el nuevo presidente y de una forma inconsulta sin consultármelo y de una forma unilateral, él fue al juzgado y retiró la demanda de desalojo. Entonces yo no alcancé a dar los 100 millones de pesos, no los alcancé a dar. ¿Y qué pasó luego con la ejecución de ese contrato? ¿Por qué no siguió usted con la ejecución del contrato? Exactamente. La ejecución del contrato no siguió porque el nuevo presidente, cuando se posesionó después de la muerte de Ociel, él no quiso ejecutar el contrato conmigo. Él dijo que no, que yo no tenía, que eso era falso, que yo no tenía nada ahí, es decir, no sé, él tomó la decisión de cancelar el contrato, sin consultar conmigo y sin nada, así. ¿De qué manera fue cancelado el contrato? ¿Hay algún documento? ¿Terminaron ustedes el contrato? No se canceló el contrato, él simplemente no quiso seguir el contrato. Por eso a mí me tocó acudir a demandarlo. Por eso yo le demandé, porque no hay ningún documento en el cual yo diga que acepta la terminación del contrato, no hay nada. Él unilateralmente decidió. ¿Qué prueba tiene usted de esa manifestación que está haciendo? De la imposibilidad que tuvo para no ejecutar el contrato. Yo traté por intermedio de algunas personas, traté de tener un diálogo con él. Y él decía que él no tiene nada que hablar conmigo, que yo tenía que hablar era con la familia del difunto. Entonces, por la cual yo le dije, yo le mandé, porque él nunca me dio la cara, yo le mandé a decir que yo no tuve negocios personales con Ociel, yo tuve negocios con la Junta de Acción Comunal, por lo cual yo no podía hablar con la familia de nada. El negocio fue con la Junta de Acción Comunal. Y él simplemente me evadió, e inclusive mi abogado, el doctor Néstor, trató de tener una conciliación con él, eso fue en el mes de noviembre, hace como 2 años, no recuerdo exactamente la fecha, y él acudió a esa conciliación, pero él no aceptó nada, él dijo que no. Dígame, por favor, si usted le hizo, además pues de esa convocatoria a la audiencia de conciliación, con anterioridad, ¿le había hecho algún requerimiento, le hizo alguna solicitud formal, judicial o de otra clase, pues, que permitiera, pues, llegar como a un arreglo o llegar a una posibilidad de continuar con el contrato? La verdad, yo no le envié carta ni ningún documento. Yo lo hice por intermedio de personas que pertenecían a la Junta, que tenían contacto con la Junta anterior y tenían contacto con la Junta actual. Y él siempre evadió. Inclusive, uno de mis testigos, el señor Darío, con él le mandé razón de que necesitaba hablar con él para ver si llegamos a algún acuerdo o si íbamos a continuar el contrato. Respuestas que siempre, nunca me mandó respuestas, siempre evadía preguntas, siempre evadía cualquier cantidad de cosas. Entonces, la verdad, no tengo ningún documento firmado, ¿no? Pero sí con personas le mandé acerca del acercamiento, pero nunca aceptó nada. Bueno, en resumen, dígame cuáles eran las obligaciones de la Junta de Acción Comunal y cuáles eran sus obligaciones según este contrato. Empecemos por las obligaciones de la Junta de Acción Comunal. Las obligaciones de la Junta Comunal, haberme entregado
la mitad, creo, no estoy muy seguro, la mitad de los locales por 15 años y yo se los devolvía a ellos. Y ellos cubrirme por cuenta de ellos, terminar de pagarme la deuda de los 130 millones, abonándome cada mes cierta cantidad de dinero. Las obligaciones de ellos eran haber cumplido el contrato y haber ejecutado la construcción. Entonces, creo yo, ¿Y la obligación suya cuál era? Entonces, la obligación mía, la obligación mía era haber aportado los 130 millones para la construcción. Esa era la obligación. ¿Y cómo mía. así que después a ellos se las tenían que pagar? Sí, los 130, yo les daba los 130 millones. Yo cogía los locales y ellos me terminaban de, es decir, terminaban O sea, de... que ¿cuál era su inversión? Mi inversión eran 130 millones. 130 Pero no me dice que después ellos le tenían que devolver esos 130 millones. Pues yo creo que en el contrato dice eso, sí, me creo que el contrato dice eso. No, Cada pero mes me ¿cómo? abonaban cierta cantidad. Cada mes me abonaban cierta cantidad de dinero. Entonces, ¿cuál era el dinero que usted iba a gastar? ¿Ninguno? ¿O qué? Claro, yo hacía la inversión de 130 millones. Y ellos, y la Junta de Acción Comunal después le devolvía los 130 millones. Por supuesto. O sea, que ¿qué inversión hacía usted? ¿Quedaban en paz? ¿Cómo así? Yo hacía la inversión de la construcción. Sí, ya quedamos Sí. en paz, quedamos en paz. No, a ver, explíqueme bien porque no le Tal vez estoy entendiendo. tal vez estoy un poco confundido, ¿no? No sé. No, me tiene que explicar bien. Usted me está diciendo que usted iba a hacer una inversión de 130 millones, pero que después la Junta le iba a devolver esos 130 millones. Exactamente. O sea que usted no iba a gastar ningún dinero. Pues considero yo que al uno hacer una inversión, pues, no sé, realmente no entiendo esos términos jurídicos en que ustedes me hablan. ¿Sí me entienden? No, pero yo no le estoy hablando en términos jurídicos, yo le estoy hablando en términos muy sencillos. Usted iba a invertir 130 millones de pesos y ellos le devolvían los 130 millones de pesos. Con el arrenda, con el usufructo de lo que se recogiera de la renta de los locales. Bueno, en ese contrato, en una cláusula parece indicar, porque el contrato es demasiado confuso, no se entiende. En ese contrato parece indicar que se comprometían a conseguir un tercero o una persona que hiciera la construcción. ¿Esa persona era usted o era otra persona? No, la persona para hacer la construcción, otra persona, no. Para hacer la construcción nos comprometieron. Sí, otra persona, usted solamente iba a poner el dinero. Sí, claro, iba a poner el dinero ya. Claro, había que conseguir una persona para que hiciera la construcción, por supuesto. Pues no para que pagara, sino para que construyera. ¿Se consiguió esa persona? Esa persona se había hablado con alguien para, cuando saliera el proyecto, pues, cuando se diera el proyecto, ejecutara la obra. ¿Sí me entiendes? Se había hablado con una persona. Dice la cláusula segunda que, parágrafo primero, han convenido las partes que una vez firmado el presente contrato, el cesionario hará el primer desembolso de 10.350.000 pesos. ¿Ese dinero usted lo entregó? Claro, por supuesto. En el momento en que se hizo el contrato, se entregué el dinero. ¿Y usted tiene algún recibo de pago o algún documento que acredite que la Junta de Acción Comunal recibió ese dinero? Sí, eso está dentro del contrato. Dentro del contrato está que yo le entregué los 30 millones. Dentro del contrato. No, dentro del contrato no está. Dice que usted los va a entregar, pero no está dentro del contrato. O sea, no está la prueba de que usted los entregó. Bueno, yo creo que está dentro del contrato, no sé. Pero más sin embargo, si yo reviso mis documentos que dejé en Colombia, yo creo que yo tengo una letra. Creo, no estoy Bueno, dice también esa misma cláusula. Dice, y se irán desembolsando sumas iguales de dinero hasta completar la inversión total
que es 130 millones de pesos. ¿Usted siguió desembolsando las mismas sumas de dinero? No, luego le di 20 millones. 20 millones, pero nunca más le entregué más plata porque estábamos esperando el desalojo para empezar la construcción. Perfecto. Bueno, don José Iván, le agradezco mucho. Esperemos que la parte demandada justifique la inasistencia a esta diligencia, y si lo hace, entonces en la próxima audiencia, le recibiremos a esa parte del interrogatorio de parte que corresponde. Vamos a continuar con las otras etapas de esta audiencia y seguidamente vamos a hacer una fijación del litigio que, conforme están las cosas hasta ahora, pues el litigio tendrá que fijarse en los mismos, según los hechos y las pretensiones que se presentaron en el escrito inicial y en el escrito de subsanación. De todas maneras, al apoderado de la parte demandante lo requiero para que nos diga si tiene algo adicional que decir en esta etapa del proceso. Muchas gracias, señora juez. No, esperando que de pronto se presente la parte demandada para tratar de que haya un verdadero litigio y tratar de desencadenar a fondo lo que es el meollo del asunto y sobre la resolución del contrato de cesión parcial de derechos. No para más otra cosa, señora juez. Y pues en el momento en que ya será para la otra etapa presentar los testimonios, las pruebas testimoniales, el interrogatorio de parte de los señores. Yo voy a presentar 2 testigos, a Reinaldo Arcila y a Darío Rego. Bueno, doctor, ya eso lo vamos a verificar en la etapa del decreto de las pruebas. Deme un segundito. Hagamos un control de legalidad agotada esta etapa. El despacho hizo una revisión del expediente, se observaron cumplidas pues todas las formalidades que son propias de un proceso de esta naturaleza. Entonces considera el despacho que no hay medidas de saneamiento que adoptar, no hay irregularidades que sanear, así que lo requiere nuevamente, doctor Néstor, si usted observó alguna irregularidad dentro del proceso que sea necesario sanear en este momento. No se ve ninguna irregularidad. Perfecto, entonces vamos a pasar al decreto de las pruebas. Las pedidas por la parte demandante, porque se insiste, la parte demandada no dio respuesta a esta demanda. Entonces tenemos que la parte demandante aportó documentos a los que se les dará el valor probatorio que les corresponda y se hará en el momento procesal oportuno. Esos documentos están en la demanda y en la subsanación, que obran en las páginas 18 a 48 y 56 a 58 del archivo 001, cuaderno principal del expediente digital. Testimonios, la parte demandante solicitó se recepcionaran los testimonios de Hernando Aristizábal Montes, John Jairo Cardona Morales, Reinaldo Arcila Loaiza y Darío de Jesús Orrego Guzmán. Esas personas serán escuchadas en la audiencia que trata el artículo 373 y su comparecencia quedará a cargo de la parte que los adujo como prueba. Esta decisión queda notificada en estrados. Ese es el decreto de pruebas. Doctor Néstor, ¿tiene alguna observación que hacer al respecto? No, ninguna, doctora. Todo bien así. Nos queda entonces señalar una fecha para la realización de la audiencia que trata el artículo 373, en la que se escucharán los testimonios que fueron pedidos por la parte demandante. Si la parte demandada se excusa por su inasistencia, recibiremos el interrogatorio de parte. Nuevamente fijaremos el litigio y practicaremos, y las otras, con posterioridad a eso, practicaremos las pruebas, las otras pruebas, las que están pendientes. En esa fecha también se escucharán los alegatos de conclusión y se dictará la sentencia que corresponda a este asunto. Para esos efectos, entonces, se fija el día
Se fija el día 3 de mayo. 3 de mayo a las 9 de la mañana. Esta decisión queda notificada en estrados. ¿Alguna observación final o adicional, doctor Néstor? Todo bien, doctora. Está Muy perfecta bien. la fecha y todo. Entonces, no siendo otro el objeto de la presente diligencia, la damos por concluida. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan feliz resto de día. Ok, muchas gracias. Buen día, Doctora. doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.